Doctor Javier Baños, que despliega su material, defiende a Julieta Prandi en horas previas al veredicto del juicio por violencia y abuso sexual. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, doctor. ¿Qué tal, Hugo, Agustina? La verdad que es un placer, un lujo que me inviten. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, tenemos para ver, queremos repasar parte de todo lo que ocurrió durante esta semana dentro del juicio y queremos escuchar parte de lo que dijo Julieta Prandi y de lo que dijo usted mismo dentro del alegato. Escuchamos parte del alegato donde usted habla primero del pedido de justicia de Julieta Prandi y también de una de las definiciones o acusaciones que dejó el propio Contardi, donde dice que la denuncia por el departamento es también una denuncia falsa, y usted decía esto. Si hay algo que no le interesa a Julieta realmente es ni la cuestión patrimonial, ni la estafa de un departamento que existió, ni una cuota alimentaria, porque si podemos recordar lo que pasó en este juicio, Julieta, después de haber trabajado toda su vida, se fue con una mano adelante y una mano atrás y no tenía plata ni para comprarle la medicación a sus hijos, en un departamento que tuvo que alquilar con un crédito que sacó prestado porque se lo aconsejó uno de sus mejores amigos. Obsérvese lo ridículo, lo absurdo, lo perverso de la coartada. Y además, si fuera cierto que Julieta hizo una falsa denuncia, ¿por qué entonces el imputado se negó sistemáticamente, como dijo mi distinguido colega, a realizarse cualquier tipo de pericia psicológica? Si su coartada hubiera sido verdad y esto nada más era para mejorar un expediente de familia, ¿por qué no se quiso el imputado someter a una pericia psiquiátrica? Si desconfiaba de la asesoría pericial, que depende de la corte, ¿por qué no puso un perito de parte? ¿Por qué no se sometió a los controles a los que cualquier imputado inocente va corriendo a someterse? Bueno, varias Javier, cosas, sí, ¿no? Acá. Tremendo. Yo quería reparar, para meternos en lo técnico, en la situación de Julieta Prandi, quien está medicada. Ayer pudimos tener datos de la pericia de Rafael Herrero Milano, que es su psiquiatra. ¿Cómo está ella hoy? Hoy estaba un poco mejor, un poco más tranquila, un poco más contenida, con mucha ansiedad por lo que se espera el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana y con custodia policial permanente, y le han entregado el botón antipánico. Es decir, el tribunal hizo lugar a todas las medidas de seguridad que hemos pedido a partir de las instrucciones que hemos recibido del doctor Fernando Burlando. ¿Ella tiene miedo de que Contardi, no él en persona, pero que alguien más pueda accionar por orden de él? Mira, Agustina, te voy a hacer una pequeña corrección. Sí. No tiene miedo, tiene terror, certeza, tiene terror. pánico. Si vos veías el rostro de Julieta el día de la audiencia, cuando terminó se paralizó, no se quería ir, estalló. Después de las últimas palabras, cuando el tribunal le da la última palabra a la víctima y después al victimario, arrancó como tratando de hablar, empezó a lagrimear, empezó, por momentos parecía fuerte, hasta incluso parecía que lo increpaba a la persona que tenía detrás del biombo, pero cuando terminó se le salió todo y estalló. Javier, mientras vos hablabas en el alegato, es muy fuerte ver la imagen, porque la veíamos a Julieta al lado tuyo llorando a corazón abierto. Es muy desgarradora la imagen. Sí, es realmente desgarradora, y sobre todo haber estado ahí presente. Yo en un momento, no sé, pensé que teníamos que llamar al médico, y de hecho después tuvimos que llamar a la ambulancia. Por eso, ni bien entré a la sala, lo primero que hice fue llamar a la mejor amiga y a la madre para que salieran a asistirla. ¿Qué espera de la sentencia? Ustedes pidieron una cantidad de años, la Fiscalía otro. A ver, Hugo, sí, hay una diferencia. La Fiscalía pidió 20 años de prisión, nosotros pedimos 50 años. Lo que esperamos realmente es que se haga justicia. No queremos venganza, no queremos una pena ejemplar, sino que esta persona vaya preso la cantidad de años que tiene que ir, en proporción al injusto que cometió, en proporción al mal que le infligió a la psiquis y al alma de Julieta. Obviamente que esa desproporción entre los 20 y los 50 años de prisión que pide la Fiscalía y que pide la querella tiene que ver, en primer lugar, con que el fiscal tiene un deber de objetividad que nosotros como parte no tenemos. Y en segundo lugar, también tiene que ver con una cuestión técnica. Vos sabés que cuando vos vas a recurrir una sentencia, si el tribunal
te impone una pena que es igual o superior a la mitad de la que vos solicitaste, vos te quedás sin recurso directamente. Entonces, para que lo entienda la gente, si el día miércoles el tribunal impone una condena de 10 años de prisión, el fiscal ya no puede recurrir. Claro. La querella sí. El miércoles mismo ya se conoce... El miércoles se conoce la sentencia, se conoce el monto y se conocen los fundamentos de esa sentencia, Agustina. Lo que no sabemos si queda detenido o no, y esto es una decisión del tribunal, ¿no? A ver, Hugo, no sabemos si el veredicto va a ser de culpabilidad o inocencia. En base a la abrumadora cantidad de elementos de convicción que ustedes ya han visto, que se han desarrollado, que hemos hablado hasta el hartazgo a lo largo de estos días, todo indica que la sentencia va a ser condenatoria y que lo que hay para discutir es la determinación judicial de esa pena. Escuchamos otra parte de su alegato y lo analizamos, a ver. Gracias. Y acá no se trata de dinero, no se trata de si me sacó, porque sí me sacó absolutamente todo. Y todo lo hice con mi trabajo. Yo trabajo de los 15 y todo lo que se compró en esa sociedad conyugal fue mío. No importa si se lo quedó todo, yo no necesito un palacio, no necesito un coche, no necesito que me den plata, no necesito absolutamente nada. Lo único que pido es justicia. Y ya no la pido por mí, ya la pido por mí y por todas las que estoy representando en este momento, porque somos muchas las víctimas de violencia de género que no nos animamos a hacer una denuncia por miedo a esto, a la humillación, al escarnio, a que nos digan que somos mentirosas, a tener que reclamar y repetir una y otra vez todo lo que nos pasó. Eso es muy doloroso, es muy humillante. No se lo deseo a nadie. Ella denuncia despojo económico, violencia psicológica, abuso sexual agravado. Son muchos los delitos. Por supuesto, las denuncias tienen que ver con todo esto a lo que vos te referís muy bien, Hugo, pero concretamente la imputación que se va a resolver el día miércoles es abuso sexual con acceso carnal, lo que antes se denominaba en la vieja ley violación. Y reiteradas en el tiempo durante un periodo que va desde el 28 de julio del 2015 hasta marzo del 2018. Es decir, reiteradas en el tiempo. Por eso la pena va desde los 8 años de prisión hasta los 50. El fiscal pidió 20, nosotros pedimos 50. Hay algo interesante en esto que escuchábamos recién que decía Julieta y tiene que ver con todas las veces que ella tuvo que ir ante la justicia y relatar una y otra vez el mismo proceso, que eso es algo que que es parte del proceso al que todas las víctimas tienen que atravesar. A ver, Agustina, me parece que das en la tecla, porque hablar de un calvario judicial, para que lo entienda la gente, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con una denuncia que data del año 2021, 13 de octubre del 2021, ratificada el 13 de abril del 2022. Después de esa ratificación, te diría que Julieta no dejó despacho judicial por conocer. O sea, todas las diligencias administrativas, judiciales, informes psicológicos, informes psiquiátricos, entrevistas en la asesoría pericial departamental, entrevistas en la oficina de asistencia a la víctima, entrevistas con los psicólogos de parte, con los peritos de parte, con el psiquiatra tratante, con el psiquiatra que hace el informe cuya conclusión leímos en vivo el día de ayer. Estamos hablando de infinidad de trámites burocráticos, administrativos, judiciales, médicos, prolongados durante 5 años. Es decir, un relato de Julieta Prandi que duró 1 hora y media en el juicio, pero que se repitió. Por lo menos vos fíjate, para muestra basta un botón, y creo que lo decíamos, con una de las psicólogas tratantes que declaró en el debate, tuvo 192 entrevistas. Vos podés engañar a una persona durante 10, durante 20, durante 40 minutos. No podés engañar a 4. Y ahora, en cambio, con Tardi no se quiso someter a ninguna pericia. No quiso hacerse pericia psicológica, no se quiso hacer pericia psiquiátrica, no quiso poner peritos de parte, no confió en los profesionales de la asesoría pericial departamental, que dependen directamente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, no quiso contestar preguntas durante la instrucción. Está en su derecho. Hizo su declaración del 308 a través de un escrito que realizó su abogado, ¿no? Y después cuando recién, en el primer momento declara durante el juicio, comete ese furcio que ya vimos todos de decir, la abusé con su consentimiento. Es decir, a mí me gustaría que repase, si lo tiene a mano, porque veo que desplegó las pruebas, ahí sí lo podemos mostrar.
parte de lo que presentó en el juicio, lo que fue el final, la conclusión del examen del psiquiatra, que es un perito de la justicia, pero en este caso es su psiquiatra personal, ¿no? Lapidario, Hugo, lapidario. Indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico que son compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo. Es decir, se destaca un daño lacerante a su autoestima, agotamiento físico, agotamiento psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además, obviamente, del cuidado de los hijos y de la manutención. Es decir... O sea, ella estaba en una red, atrapada, ¿no? Estaba, como bien vos decís, en una espiral de violencia que se va agravando con el tiempo. Él la fue apartando de su hermana, apartando de su papá, apartando de su mamá, apartando de su familia, apartando de su núcleo más íntimo, hasta que en un momento que le cobraba el dinero que ella ganaba. Absolutamente. Él llegó a tener un poder de administración general para administrar todos los bienes de Julieta. Él le iba a cobrar el sueldo. Ella entraba y salía del country, como dijo el mismo testigo que propuso la defensa, o llevado por él, no lo dejaba manejar, o llevado por algún chofer. Es decir, muy manipulador, ¿no? Con esto de no te preocupes, voy yo, y después termina siendo violento. Mira, Julieta, das en el clavo nuevamente. Es una persona perversa y manipuladora, y yo creo que tiene una personalidad psicopática que hubiera saltado en una pericia psicológica, porque si vos no te sometés a las pericias psicológicas y a las pericias psiquiátricas, es obvio que es porque tenés algo para esconder. ¿Qué es lo que tenía para esconder? Justamente estos rasgos de la personalidad que no quería que se enteren ni los peritos ni el tribunal. Quiero que la cámara muestre, porque trajiste muchísimo material, y ahí la cámara lo va a mostrar. La mesa está llena en este momento. Todo esto que tenés sobre la mesa es parte de material probatorio, pericias a las que se ha sometido Julieta. Vos decías, la contracara de todo esto es Contardi no se sometió a ninguna de todas estas. Su declaración del artículo 308, el informe de la Oficina de Asistencia a la Víctima, la pericia psiquiátrica, la historia clínica, el informe de la perito psicóloga de la asesoría pericial departamental, la denuncia, las ratificaciones, los conceptos de los vecinos. Vos sabés que no hay ni un vecino que pudieron encontrar para que hable bien de él. Siempre en las causas, antes de determinar judicialmente una pena, se pide un informe de concepto y solvencia, porque lo exigen los artículos 26 y 41 del Código Penal. En este caso, ningún vecino se animó a hablar de Contardi. Claro. Bueno, es raro. Es un dato. Es todo un dato, ¿no? Es un dato. Ahora, a nosotros nos parece importante divulgar el caso, además, porque tal vez otras mujeres estén en esa misma red, en esa trampa a la que la someten, ¿no? las parejas. Y ella, ¿cuándo se da cuenta o cuándo se anima a contar la historia? Y ella se anima a contarla cuando directamente explota, cuando ve que hay una situación, que no quiero meterme en el tema de los menores porque hay un bozal global, pero ella es lo otra dijo. Causa, además. Es otra causa, es otro expediente, no está Contardi imputado, hay que aclararlo, pero ella cuando explota, y lo dijo en el juicio, ella ni siquiera pensaba denunciar. Cuando ve que ya esto iba a afectar a sus hijos menores, dijo, bueno, esto no va para más, tengo que salir de ahí. Es cuando el amigo le aconseja sacar el crédito, se va con una mano adelante y otra mano atrás, sin nada, después de haber trabajado toda su vida, le deja las dos propiedades a Contardi. Fíjense la perversidad de este sujeto, que una de las casas la alquilaba, en la otra vivía él y no pasaba ni siquiera una cuota alimentaria. Es realmente y ella tiene que sacar un crédito para alquilar. Y tuvo que sacar un crédito para alquilar. Y le contesto a Hugo lo que dijo en relación a la importancia que tiene la función preventiva de la pena en este tipo de procesos. Cuando la doctrina analiza la función que tiene la pena después de un juicio penal, o sea, cuando uno analiza los diferentes momentos de la vida de la pena, los doctrinarios distinguen tres momentos diferentes. Hay un momento legislativo en donde el legislador dice, bueno, este delito lo voy a sancionar con esta cantidad determinada de pena. Y hay otro momento de determinación judicial, cuando de esa pena amenazada en el Código Penal se impone realmente, y después hay un momento penitenciario donde hay que ejecutar esa pena. Pero si vos amenazás con una pena en el Código Penal y después, cuando llega el momento de la determinación judicial de la pena, no la imponés, la gente no se toma en serio la amenaza y se pierde esa función preventiva general. Por eso es tan importante que en un caso de tanta repercusión pública, la gente se dé cuenta que el que las hace efectivamente las paga. Totalmente. Vos mencionabas recién todas las pericias, todos los análisis psicológicos, psiquiátricos a los que se sometió Julieta. Escuchemos parte de lo que decía la psicóloga de Julieta, Flavia Krupi, que decía lo siguiente.
Ella me consulta cuando hace la denuncia para poder llegar de alguna manera entera a esta situación y poder defender a sus hijos en un estado de muchísima fragilidad, muchísimo angustia, pánico. Ella tenía arcadas que correspondían a las situaciones traumáticas que vivió y tenía también problemas de respiración. ¿Le cree, por supuesto, a la víctima? Sí. Le creo porque hay cosas que son inimaginables, que solamente yo no lo puedo decir por secreto profesional, por supuesto, pero que Julieta lo puede contar, pero no lo ha contado por un tema de pudor, de vergüenza, porque realmente es escalofriante, porque no es un hecho aislado, no es un día que pasó, hay una situación traumática, sino esto es la repetición. Impresionante. Tremendo. Con ella fue que tuvo las 192 entrevistas. 192 entrevistas, Agustina, y por eso te vuelvo a repetir, vos podés engañar por un rato a un funcionario. Ahora, vos no podés engañar a los peritos de la asesoría pericial departamental que dependen de la Corte, a los peritos que dependen directamente de la Procuración General ante la Suprema Corte, que son los de la asistencia a la víctima, que son funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Vos no podés engañar a los psicólogos de parte, a los psiquiatras de parte, a los que hacen la historia clínica, a los que presentan los informes médicos, a los 4 profesionales de la salud que declararon a lo largo de los 2 días, de las 2 jornadas de debate, 3 psicólogos, un psiquiatra, es decir, es imposible, y además que su relato sea mantenido, sostenido en el tiempo durante 5 años en más de 192 entrevistas. Sí, Hugo. No, Juan, quería preguntar. Perdón. No. Estaba escuchando atentamente lo hay algo que a mí me llama mucho la atención, la escuchaba también a Julieta, ¿no? Contar esto, que decía que él esto le afectó mucho a la salud en términos no solamente psicológicos, sino también físicos. Lo que mencionaba la psicóloga recién, le afectaba la respiración, pero incluso en algún momento él le hizo creer que tenía, cuando ella se sentía mal, la manipulaba para hacerle creer que tenía cáncer y que por eso tenía que firmar un testamento por los hijos. Agustina le decía, vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona. Tremendo. Vos tenés cáncer. Vos tenés que ir pensando en la redacción de tu testamento. Eso es terrible. Además de los animales, no quiero hablar de los animales muertos que aparecían tirados en la casa, porque son amenazas directas, amenazas veladas. Pero bueno. Ahora, con todos esos elementos, ¿la justicia lo va a dejar libre? Es una pregunta. A ver, Hugo, la pregunta es muy buena, es excelente, tiene que ver con el pedido de prisión preventiva que nosotros hicimos el día jueves. El día viernes el fiscal acompañó ese pedido de prisión preventiva, pero la realidad es que, creo que te lo comenté el otro día en el programa, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado como para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad es una sentencia condenatoria firme. Entonces, hasta tanto no exista esa sentencia condenatoria firme, lamentablemente el Estado te tiene que dar un trato de inocente. No es que vos seas inocente, vos sos culpable si cometiste el delito y sos inocente si no lo cometiste. Ahora, lo único que puede legitimar una medida cautelar son los peligros procesales. Acá se produce una disyuntiva. ¿Por qué? Porque al cierre de un juicio, peligros procesales en cuanto a entorpecimiento probatorio ya no hay. Lo que sí se aumenta es el peligro de fuga, porque una pena en expectativa de 20, 30, de 40 años de prisión, yo entiendo que vamos a rondar cerca de los 20, porque por lo general los tribunales suelen dar penas si condenan, no cercanas a lo que pide la Fiscalía. El peligro de fuga, claro que aumenta. Condenado y inmediatamente fue a prisión, ¿no? A ver, que tenga ahora el beneficio de la domiciliaria, 1 año de haber... por supuesto, en base a ese precedente que mencionás y en base a muchísimos otros precedentes, Hugo, yo entiendo que en el caso de recaer una sentencia condenatoria no va a quedar en libertad, o se va a disponer directamente la detención, o algún dispositivo electrónico, alguna medida cautelar, podría ser un arresto domiciliario, pero es imposible que se vaya caminando como llegó al juicio. Eso es una contingencia muy poco probable. Imagino que Julieta además tiene un estrés postraumático, hablábamos de su estado actual. Esto puede mejorar, obviamente,
después del juicio, ¿no? Porque ahí tuvo que revivir todo y... Por supuesto, Hugo, venía mejorando de forma paulatina. Julieta no es la Julieta que conocíamos hace 5 años, no es la Julieta de los padecimientos, es una Julieta que atravesó, insisto, 5 años de terapia psicológica, de terapia psiquiátrica, y es una Julieta que está medicada, al día de hoy está medicada. Claro. Pero esto le ha hecho un daño terrible. El juicio le ha hecho revivir y reflotar todo esto que, bueno, lo tenían en el subconsciente y lo afloró. Bueno, hay una parte, ¿no? También de ese alegato donde ella dice: yo no quiero morir 2 veces, ¿no? Porque una vez ya morí. Ya estuve muerta, quiero volver a morir. Sí, es tremendo, es desgarrador ese relato. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, ella fue percibiendo este maltrato, este abuso, lo fue viviendo, y hay un momento en donde por la familia explota. Sí. Sí, es así. Apoyada, en ese momento usted no aparecía en escena. No la conocía. Apoyada por Weiser, Sebastián Weiser, es uno de los mejores amigos que cuando ve toda esta situación, porque las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones no pueden salir. Cuando están insertas en esa espiral de violencia, no saben cómo salir. Muchas veces se culpan ellas del trato que le propina el otro, el maltrato, el abuso, y dicen: algo habré hecho, ¿no? Mirá, Hugo, hay relatos desgarradores hasta de una persona que era de servicio doméstico, que dice que llegaba y que la veía acurrucada en posición fetal llorando y que la abrazaba. No sabía por qué. Pobre, qué tremendo. No sabía, o sea, es un testigo que ayuda a corroborar todo el contexto de lo que expresa Julieta en sus narraciones. ¿Por qué? Porque ella no sabía que estaba siendo víctima de abuso. E incluso ese testigo que apareció en televisión hace algunos días, que no declaró en el juicio, también dice: Julieta estaba mal, la estaba pasando mal, estaba angustiada, no sabían el trasfondo. ¿Cómo fue el juicio? Cuéntenos ya para redondear el clima, tema, ¿no? Que se debe haber vivido allí, debe haber sido tremendo, ese biombo en el medio. Un juicio muy intenso, mucha concentración de pruebas en pocos días. Declararon 8 personas el día miércoles y otras 8 el día jueves. El primer día de juicio, el imputado primero, un infierno y un caos, tratar de comenzar el debate. Usted tuvo un cruce con el abogado que defiende a él, ¿no? Sí, yo estaba dando una entrevista en vivo y él se metió de atrás, pero bueno, nada, es una anécdota, digamos. Que es un abogado nuevo, ¿no? Porque él cambió de abogado. Él tenía un abogado 24 horas antes de que empiece la feria judicial, cambia de abogado. Yo no quiero decir que haya sido una estrategia para evitar la realización del juicio, pero a ver, no quedan muchas otras explicaciones. Después el defensor oficial que asume la defensa interpone una nueva nulidad que ya se había planteado y discutido en una audiencia hacía un año, es decir, vuelven a reeditar cuestiones que ya estaban recontra superadas. Vos pensás que esta causa se pidió la elevación a juicio, la defensa apeló a la Cámara de Apelaciones, no conforme con apelar a la Cámara de Apelaciones, fue al Tribunal de Casación Penal de la provincia. Esto tardó prácticamente entre 2 y 3 años y después se empezó a discutir la cuestión del juicio por jurado. Él no quería someterse a un tribunal popular, no quiso el juicio por jurado. Nosotros nos plantamos y dijimos: no, el juicio por jurados no tiene que ser solamente un derecho del imputado, tiene que ser también en la provincia de Buenos Aires un derecho de la víctima, y llegamos a pedir la inconstitucionalidad del Código de Procedimiento de la provincia, que lo establece como una garantía para el imputado. Bueno, después de discutir todo esto, hace un año, a 24 horas de empezar el juicio, la defensa vuelve a plantear, dice: no, ¿saben qué? Ahora sí quiero juicio por jurado. Ya estaba discutido. Entonces, ya estaba discutido, estaba litigado. Parte de la estrategia de manotazo abogado. Bueno, y tras cartón, después de eso, vuelven a cambiar al abogado pidiendo la nueva suspensión del debate. El tribunal dijo: basta, el juicio comienza y termina. De la sala de juicio debe haber sido un clima muy tenso, muy tenso. Muchas, te lo habrán comentado, había muchos noteros, había muchos periodistas ahí adentro. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas audiencias hubo? 3 audiencias, empezó el día miércoles, siguió el día jueves y concluyó el viernes. A ver, pocas jornadas, pero muy intensas, y hasta altas horas de la tarde, casi te diría noche, y bueno, y el último día nos quedamos hasta que llegó el patrullero y la pudo acompañar a Julieta hasta su casa, Hugo. Javier Baños, gracias Javier por haber venido. Muchísimas gracias, Hugo. Agustina, la verdad es un placer. Juancito, que se fue, pero muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, es nuestra obligación. Juan justamente nos cuenta qué pasa con el semáforo deportivo.